Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a continuar haciendo el libro de Hechos. Ya vamos a terminar. Nos faltan los capítulos 26, 27 y 28. Esperamos que podamos concluir ahora. Así es que vamos a cerrar en oración. Vamos a abrir en oración este día para poder pedirle a Dios que nos dé entendimiento y, y nada, y que podamos discernir, así como dice la palabra, las cosas que están aquí escritas espiritualmente. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre mío, te pedimos que puedas ayudarnos, Señor, a comprender todo lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, Señor. Tú eres perfecto en tus caminos, Padre Santo, tú tienes todo bajo control, nada está fuera de tu mano. Y a pesar de que a veces nosotros pensamos que hay cosas que nos suceden que puedan estar fuera de nuestro control, jamás estarán fuera de la tuya, Señor. Te pido que este día podamos, a través de tu santa palabra, entender qué es qué es lo que tú nos quieres decir a cada uno de nuestros corazones. Abre nuestra mente y abre nuestro espíritu para poder discernir lo que tú nos quieres decir. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar viendo el capítulo 26, donde estábamos con la defensa de Pablo ante Agripa, ¿no? Entonces quiero hacer una recapitulación aquí, porque a veces con los personajes tenemos un poco de, de, de problemas cuando volvemos a recapitular. Y entonces quiero que veamos los personajes. Sabemos que a Pablo lo llevan a la cárcel, ¿no es cierto? Primero, el primer gobernador que lo recibió en esta zona de, de, de Judea, ¿no? Pero que es gobernada por los romanos, esa persona que es el gobernador romano se llamaba Festo, ¿ya? Y es el primero que lo recibe, ¿no? Y él lo tuvo durante 2 años, ahí entre que lo hacía venir, lo mandaba otra vez como a una, a una cárcel, pero no una cárcel en sí, sino que era como una prisión domiciliaria, algo así, ¿no? Entonces la gente podía ir a verlo, hablaba con personas, podían ir a atenderlo, llegaban sus amigos, ¿no? Y ese personaje Festo, sabemos que él tenía una esposa judía, ¿no? Que era Drusila, ¿ya? Y por eso él sabía algunas cosas de lo que decía Pablo, porque obviamente Drusila era judía, entonces podía entender, ¿no? Luego de Festo se va del gobierno de esa zona y antes de irse agarra y encierra a Pablo otra vez en la cárcel, ¿no? Y los judíos querían otra vez volver a hacer el juicio para que lo maten, ¿no? Porque los judíos estaban buscando eso, ¿no? Que lo maten. Ya sabemos que no todos los judíos, ¿no? Sino los judaizantes, sobre todo este grupo poderoso político y religioso que son los del Sanedrín, ¿no? Y llega entonces el otro gobernador, ¿no? Perdón, el primer gobernador era Félix, ¿ya? Ahí estoy cometiendo un error. Félix era el primer gobernador, es del que estoy hablando, el gobernador anterior, ¿no? Él tenía a su esposa Drusila y todo. Y el que llega ahora es Festo, ya es el nuevo gobernador, ¿no? En esa zona, ¿no? Y él no sabía qué hacer con Pablo porque decía, bueno, pues yo no encuentro cómo juzgar a este hombre, y Pablo había apelado a Roma, ¿no? En un primer momento cuando él quiso enjuiciarlo, y entonces, ya pues tenía que mandarlo a Roma, pero no sabía cómo hacer. Entonces llegaron, ¿no? El rey de los judíos,
que ya dijimos que era el rey de Israel, ¿no? El prácticamente bisnieto, ¿no? de Herodes el Grande, el de la matanza de los bebés, ya él, con su hermana Berenice, ¿no? Y como ellos eran judíos y podían entender mejor las cosas que decía Pablo, porque obviamente este gobernador Festo no entendería muy bien lo que él explicaba, quisieron verlo, ¿ya? Y ahí estamos, en este juicio, en este encuentro, ¿no? Entre Pablo, eh, Agripa, que es el rey de los judíos, Berenice, que es su hermana, el Festo, que no sabía qué hacer, qué poner en la carta, porque si va a mandar a Roma a esta persona, tiene que poner algo, ¿no? Algo que justifique que está mandando a alguien a Roma a ser juzgado, ¿no? Entonces dice, entonces Agripa, en capítulo 26, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, ¿no? En derecho romano es así, puedes tú hacer tu defensa, ¿no? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Esta palabra es por los judaizantes, mayormente porque tú conoces todas las costumbres, ¿no? Y cuestiones que hay entre los judíos, ¿sí? Entonces, él le está diciendo, tú vas a poder entender lo que yo voy a explicarte, porque tú eres judío como yo. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, ¿sí? Versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Otra vez esa palabra, los judaizantes, porque él ya vimos que era fariseo, ¿no? Y que cumplía todas las reglas, las leyes, y seguramente era un personaje, o sea, un joven muy eh, que, que tenía talento, ¿no? O sea, que era muy estudioso y que todos lo reconocían como que era una persona muy correcta, ¿no? ¿Sí? Y ellos lo sabían porque lo conocían desde jovencito, pues, ¿no? Incluso cuando él perseguía a los cristianos, ellos le dieron las cartas a Pablo para poder perseguir a los cristianos porque él sentía que él tenía que hacer eso, ¿no? Los cuales también, ¿no? Dice los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificar, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, ¿no? Acá lo dice. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Y qué quiere decir? Esta esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres es la promesa de la resurrección, o sea, de que podamos en algún momento nosotros estar con Dios nuevamente, ¿sí? Esa promesa que está en todo el Antiguo Testamento, en muchas partes, y y que se puede dar eh, eh, o sea, se puede dar en la figura de Jesucristo ahora, ¿no? Y eso es lo que él quiere explicar, porque antes este reino, ¿no? Esta promesa que Dios les da, como les decía anteriormente, ellos piensan que es un reino político, ¿no? Que es un reino terrenal. Y entonces él quiere explicar eso ahora, ¿no? Promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios. Ya, ustedes saben que eh, Israel tiene 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus de Israel son los... A ver, vamos a, ahí a ponernos en contexto. ¿Quién es Israel? ¿No? Como para que podamos explicar un poquito eso. Yo después les voy a mandar eh, un videito en el grupo de WhatsApp, pero para que tengan el contexto, en el Antiguo Testamento hablamos de Israel como Jacob, ¿sí? Incluso lo cantamos en nuestro himno, ¿no? El Dios de Jacob es Jehová, ¿no? Y el Dios de Jacob, esta persona Jacob, ustedes pueden leer su historia del Antiguo Testamento, yo se las voy a pasar después, es Jacob y Esaú, ¿no? Y Jacob es la persona que
al final terminó creyendo en Dios, recibiendo esa promesa, ¿no? De que iba a haber un reino en sus lomos, ¿no? En sus, sobre sus hijos, ¿no? Y estos 12 hijos, no sé si ustedes se acuerdan la historia de José. José era uno de los hijos a los que los demás hermanos vendieron, ¿se acuerdan? A Egipto, ¿ya? Entonces, estas 12 tribus, porque son 12 hijos, ¿sí? Son las 12 tribus de Israel. Ahora, en este tiempo Israel estaba dividida, ¿ya? Era, estaba dividida en el norte y el sur, ¿sí? En el norte habían, estaban las personas o las tribus que no habían sido tan fieles a Dios, ¿ya? Y que se habían mezclado con otras personas, ¿no? Están las tribus ahí, en la región del norte. Y en el sur estaba la región de Judá, ¿no? De ahí viene el nombre de judíos, ¿no? Y esta tribu nunca se alejó de Dios. En el sur estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿sí? Que son los dos últimos hijos de este Jacob del que les estoy hablando. Entonces, así se dividen las tribus de Israel. Entonces, tenemos que Benjamín y Judá estaban al sur y bueno, pues todo lo que es de los judíos y los que nunca se alejaron de Dios y los que continuaron, ¿no? Viviendo como decía la palabra, y los que judaizaban y los que seguían las tradiciones de los ancianos y todo esto, eran los de la tribu de Judá. Por eso les llamamos judíos. Y obviamente Jesús es un judío porque él viene de esa tribu de Judá, porque decían que el Mesías iba a venir de esa tribu, de la tribu de Judá, ¿no? Y se cumple en Jesucristo también. Bueno, entonces, ¿qué han de alcanzar nuestras 12 tribus? Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. O sea, Él les está diciendo nosotros hemos, o sea, nosotros tenemos una tradición, ¿no? Una tradición es como una esperanza y sabemos que Dios resucita a los muertos, porque lo hemos visto a lo largo de su historia, si ustedes van a leer el Antiguo Testamento, que ha resucitado personas. Eso está escrito, ¿no? Algunos profetas, gente, el mismo Jesús, ¿no? Y, y ellos, o sea, él se pregunta, ¿por qué me juzgan sobre eso si los fariseos, como yo, sabemos que hay resurrección, que esa esperanza está ahí, es inminente? ¿Por qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿No? O sea, ¿ustedes realmente no creen que Dios pueda hacer eso? Está preguntando, ¿no? Porque obviamente Él sabe de lo que está hablando, porque es la promesa, o sea, toda su religión se basa en eso, en esa promesa, ¿no? Eh, Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. Estamos en el versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, ¿no? Así como Esteban, lo que hablamos la vez pasada. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Por eso es que camino a Damasco es que Jesús se le aparece, ¿no? Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, con las cartas para arrestar a esta gente que se había tenido que ir de Jerusalén porque los estaban persiguiendo por ser cristianos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Estaban todos juntos. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea,
Y eso es importante porque eh, algunos dicen que el hebreo es el idioma de Dios, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento todo lo que está ahí está escrito en hebreo. Y es un lenguaje que es muy difícil de aprender y los que lo saben dicen que nunca terminan de aprender el hebreo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene sentido lo que estás haciendo. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿No? Él le dice Señor porque sabía que era algo de Dios, ¿no? Ese Señor es un Señor de, de, de respeto, ¿no? De respeto porque sabía que Dios es así, ¿no? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Miren, ¿ah? O sea, él ya lo comisionó desde el principio a hacer esto, ¿no? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá no dice que si eres buena gente, que si eres fariseo, que si eres... No, dice para que reciban por la fe que es en mí. ¿Y quién está hablando? Jesús, ¿no? Está diciendo acá abajo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por la fe en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿sí? Entonces, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, ¿no? Porque se iba a Damasco y tuvo que decir en Damasco que eso le había pasado, ¿no? Después fueron y le quedó ciego, ¿se acuerdan, no? Y entonces vinieron también para curarlo. Y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Esto es como un resumen de todo lo que él está de lo que ha ido predicando durante todo este tiempo, ¿no? O sea, él está dando el orden, ¿no? Dice, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se conviertan a Dios, ¿no? Primero te conviertes a Dios, sabes que eres un Dios de amor que te va a perdonar a través de la fe en Jesucristo, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y después, el efecto de esa conversión es que tú empiezas a hacer obras dignas de que te estás arrepentido con Dios. Entonces puedes tú hacer obras buenas, ¿no? Y lo haces con ese sentido, ¿no? Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, ¿no? Entonces, él está diciendo, lo único que he hecho es decirles cómo es que Cristo cumple esta promesa de ser el Mesías que nuestros padres en el Antiguo Testamento, bueno, pues en la Torá, se veía representado y que es este Cristo. O sea, lo que nosotros hemos estado buscando todo este tiempo, esta esperanza. Y el reino es un reino que no es de acá, ¿no? Es un reino distinto. Y yo quiero que vean cómo es que Pablo hace su defensa en este sentido, porque él puede a través de su vida, ¿no? Porque él decía, yo era así, sí, así, así, hacía estas cosas.
¿no? Y he cambiado, ¿no? Su testimonio es acá lo importante, porque su defensa se basa en su cambio, ¿no? En su cambio. Es una forma de decirles, ustedes creen que yo, fariseo de fariseos, voy teniendo todas las posibilidades de prácticamente siendo un muchacho comerme al mundo, ¿no? En el sentido de que así pensamos muchas veces cuando somos jóvenes, estar en la cima de todo, dejar todo eso por algo que es una mentira, ¿no? Y sabiendo que, o sea, que de repente esto podría llevarme a la muerte y estoy acá por eso, y no solamente estoy acá por eso, sino que dice antes de comenzar, dice, eh, me tengo por dichoso, ¿no? Y así debemos nosotros también, de alguna forma, ser valientes, ¿sí? Cuando damos nuestro testimonio. Y ser valientes también en el sentido de reconocer que antes éramos diferentes, que antes de repente hacíamos cosas que estaban mal y que realmente Cristo nos ha cambiado, ¿no? Si es que realmente somos cristianos y lo hemos recibido de corazón, tienes que haber cambiado de alguna forma. Yo sé que a veces no es tan rápido, puede durar años, porque lo vamos a ver después, cómo es que Pablo, para poder ser el Pablo que nosotros conocemos en la Biblia, tuvieron que pasar 14 años. O sea, no es que ya él se convirtió, sí, está muy bien, joven vehemente, va y habla y todo, pero para poder llegar a esta espiritualidad y poder hacer todas las cosas que hizo, tuvieron que pasar 14 años en los que él ha estado estudiando, meditando, viendo, masticando las cosas, incluso eh, teniendo este encuentro, ¿no? Con, con Cristo, más de una vez. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Y dice, por lo cual, en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, ya no, perdón, versículo 24 estamos, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, ¿no? Así podrían decirle, ¿no? Pero él sabe que no, y nosotros sabemos que no, porque esa luz, por ejemplo, que él vio, no es que se le presentó solito, había gente ahí, ¿no? Y vamos a ver ahora todas las cosas que le han ido pasando a Pablo, son cosas increíbles que la gente ha podido ver y los milagros que hacía, ¿no? O sea, en su vida es donde tú demuestras cómo es que Cristo te ha tocado, porque él podría decir muchas cosas de loco y estar diciendo tonterías, pero en su vida es donde demuestras qué es o sea, cómo Cristo te ha cambiado realmente, ¿no? Dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. O sea, él está explicando a alguien que ya tiene un previo conocimiento de esta esperanza de la resurrección, que es este rey Agripa, ¿no? Entonces, él está hablando eso porque él puede entenderlo, porque ya tiene un conocimiento previo. En cambio, este Festo está seguramente que no sabe nada, él está con sus dioses, ¿no? Sus dioses, griegos, ¿no? Y haciendo, o sea, otras cosas, pues, ¿no? Dice, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, le dice al rey Agripa, ¿no? Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, ¿no? Así le dijo, yo sé que crees, porque si crees en los profetas, lo que yo te estoy diciendo tiene total sentido, ¿no? Y acá también ustedes tienen que entender que todo lo que está aquí escrito, o sea, es verdad, pero sí es como que el autor tiene que, que poner lo más importante, ¿no? No sabemos cuánto tiempo está disertando ahí con ellos, porque
nosotros no tenemos ni 10 minutos, pero él puede haber estado disertando y diciendo cosas y solamente eh, eh, el, la persona que está escribiendo tiene que hacer como un resumen pequeño, ¿no? Porque imagínense, producir esto en un pergamino, en la escritura, en esto, es súper difícil, ¿no? Entonces, por eso es que la Biblia es tan precisa cuando describe a las personas, cuando describe las cosas. En 2 líneas te puede decir un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a incluso a cada palabra, ¿no? A cada palabra que se escribe. Obviamente, nosotros no sabemos griego, pero sería algo, no sé, ideal si pudiéramos agarrar una Biblia en griego y ver qué significa exactamente, ¿no? Algunos lo hacen por frases, otros por palabra, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que necesitamos prestar mucha atención, que no sea algo que se pasa así nomás, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, le dice, ¿no? O sea, ya, tú quieres que yo de una vez ya sea cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, o sea, cristiano. Y acá dice, excepto estas cadenas, ¿no? Una forma de humor negro, ¿no? De Pablo. O sea, que sean igual que yo, cristiano, que crean esto, excepto estas cadenas, ¿no? Que no estén encadenados como yo. Listo, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿No? Entonces él le dice, yo lo dejaría libre. Y entonces el Festo se jala de los pelos y dice, ay, no puedo hacer eso porque ya él ha apelado a César y lo tengo que mandar a Roma y no sé qué escribir. Entonces están en lo mismo, ¿no? Y bueno, a veces Dios es así, ¿no? Puso en su corazón que Pablo diga que, que quería ir a Roma, y es lo que le ha mandado a hacer, ¿no? No sé si fue en el espíritu o cómo pasó, pero todo se da de acuerdo al plan perfecto de Dios, ¿no? Y dice, Pablo es enviado a Roma. 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, miren, y acá tienen que ver cómo es que la persona que está escribiendo está dentro del grupo que acompaña a Pablo, porque lo dejan a Pablo viajar con un grupo de personas que lo sirven, ¿sí? Además, sabemos que Pablo estaba un poco mal de la vista, ¿no? Era así como un poco mal de la vista, medio cieguito. Entonces, no sé si de repente por eso también lo dejaban que alguien lo ayude, ¿no? Bueno, pero el punto es que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, o sea, para Roma, la capital romana, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, ¿sí? Y estas cosas son verdad, ¿ya? Porque, o sea, en los hechos históricos hay una compañía Augusta y seguramente había un centurión que era Julio, pero bueno, una compañía Augusta, ¿por qué se inventaría esta persona que esté escribiendo esto, ¿no? Dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Adramitena quiere decir que era una nave egipcia, ¿ya? Que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, o sea, el centurión, tratando humanamente a Pablo, ¿sí? O sea, que no lo trataba mal, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces, había gente que estaba ahí viajando con ellos y, como les digo, ¿no? Pudieron atenderlo, ¿no? Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia.
Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Ah, ya no, esta es la nave alejandrina, es esta nave egipcia que les digo, ya, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, ¿sí? Y quiero que se fijen acá cómo es que esta persona describe perfectamente estos sitios, donde navegan, cómo es que navegan, el viento cómo es que se dan los vientos en esa zona. ¿Por qué? Porque acá podemos ver que todo lo que esta persona narra es verdad. Porque claro, ahora podemos ver un mapa y saber que eso es así, pero en ese tiempo no había mapas, ¿no? Entonces era algo que ellos descubrían tierras, ¿no? No era muy, o sea, no, esto no estaba cartografiado, ¿no? Entonces, tenemos que darles crédito a estas personas que realmente están escribiendo la verdad, bueno. Entonces, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos y cerca del cual estaba la ciudad de Lacea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, esto del ayuno se refiere a una temporada del año, ¿no? Este, que quiere decir que ya es una tradición judía, ¿ya? Que quiere decir que después de eso ya viene el invierno, ¿sí? Y Pablo les amonestaba diciéndoles, claro, porque con invierno no van a poder tener un buen viaje, ¿no? Puede pasar algo, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, ¿no? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Quién es el piloto? El piloto es como el capitán y hay otro que es el dueño de la nave, ¿no? Del navío. Y estas dos personas, obviamente, son más entendidos en la navegación que Pablo, pero Pablo ya seguramente lo previó y les está diciendo que puede haber eso, ¿no? Y y seguramente en su espíritu Dios puso eso, ¿no? Decirles que no vayan. Pero el centurión dio más crédito a estas personas que eran más entendidas en la navegación. Y siendo incómodo el puerto para invernar, ¿no? Porque ya llegaba el invierno, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, el invernar allí. O sea, ellos querían llegar a un puerto de Creta para poder pasar ahí el invierno, ¿ya? Porque ese puerto de ahí no era bueno para pasar el invierno, podía pasar algo. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euriclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, ¿no? Entonces hubo una tempestad y los sacó de rumbo, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, ya empezaron a botar las cosas porque el barco se hundía. Entonces Pablo, que hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Eso seguramente él en oración, seguramente Dios le ha dicho, ¿no? En su espíritu, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y ellos, obviamente, no están comiendo mucho porque no saben cuánto tiempo más van a estar en el mar. Entonces están como reaccionando todo al milímetro, ¿no? Y este, Pablo les ha dicho que tienen que comer, ¿no? Les está invitando a comer y, y, y también supongo yo que él habrá estado hablando, ¿no? De Jesús, de Dios, ¿no? Y la gente obviamente lo escucha. En esas situaciones es cuando más escucha, ¿no? Cuando uno tiene problemas, eh, nuestro corazón está más sensible, ¿no? Hacia esa esperanza, ¿no? Que nos da Dios. Y a veces eh, eh, cuando tú escuchas a alguien hablar sobre Cristo, sobre Dios, sobre la esperanza, y tienes un problema, sea grande o pequeño, siempre estás más abierto espiritualmente a escuchar a alguien que te trae una esperanza, ¿no? Y por eso es que a veces Dios permite que algunas pruebas se den para que nosotros podamos voltear a verlo, ¿sí? Y pienso que estar con Dios vale más que cualquier otra cosa que nos pueda pasar o suceder, ¿no? Y lo podemos saber acá con Pablo en esto que podemos leer, ¿no? Y dice, con todo, el versículo 26, es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, o sea, 14 noches han estado así, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, es un aparato que usa para ver si están cerca de la costa. ¿Ya? Sonda hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, o sea, como en los arrecifes, pues, ¿no? Para no, para que la nave no se choque, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces todos tenían que estar en la nave. Y entonces uno dice, pero ¿por qué, no? Es que Dios le ha dado esa indicación. Y a veces nosotros son pruebas de fe, ¿no? Si Dios te ha dicho que hagas algo, hazlo. Así así te cueste, así sientas que va a salir todo mal, hazlo. Porque Él sabe más que tú cómo es que va a usar esas cosas, ¿no? Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder, ¿no? O sea, ese barquito que da para pequeño, ¿no? Que tú puedes subirte ahí y, y salir. No, seguramente el centurión habrá dado la orden de cortar eso y se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que tener confianza, ¿no? Fe. Y está. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. O sea, está celebrando la Eucaristía, la Santa Cena, ¿no? Y seguramente debe haber dicho cosas de Jesús y hablado de Cristo para estas personas, ¿no? Y en ese momento habrán creído muchos de ellos, ¿no? Incluso el centurión de repente. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea, es todo o nada, ¿no? A veces Dios si te pide todo o nada. Ya,
déjalo, confía en mí, te estoy diciendo que confíes en mí. Y ya, echaron el trío al mar y lo que ven, están preparados, listos para, para que pase lo peor, ¿no? Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izaba el viento a la vela de proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, porque obviamente si se moría algún preso o se escapaban, los mataban a ellos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, los que no sabían nadar, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Sí? Ahora vamos a entrar al capítulo 28. Listo, entonces entramos al capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Sí? Y bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Dios cumplió su promesa, ¿no? Él les dijo que iban a llegar todos con bien, si es que permanecían en la nave, y ellos tuvieron que dar un paso, ¿no? Tuvieron que dar un paso de fe, porque si alguno de estos, son 200, más de 200 personas, hubiera dudado, se hubiera tirado, hubiera hecho, o sea, no hubiera pasado lo que Pablo les estaba explicando. Y obviamente, ¿ustedes qué creen? ¿Que 14 días van a estar ahí sin decirse nada? Es obvio que Pablo debe haber estado explicándoles, ¿no? ¿Qué cosa es el reino? ¿Qué cosa es la resurrección? ¿Cómo es que Cristo lo cambió, ¿no? Su testimonio, ¿no? Porque muchas de estas personas también no eran judías, ¿no? Y así como al rey Agripa le podía explicar como judío las cosas más directamente, no podía explicarle a un romano o a otras personas las cosas con tanto conocimiento previo, porque así como a Festo le pareció una locura, a estas personas les puede parecer una locura, pero cuando ya estás en estas situaciones, dices, o sea, tú has probado que, que estás acá y si te lo ha dicho, ¿qué te queda, no? ¿Qué te queda? Creer y hacer lo que Dios te está pidiendo. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, ya, o sea que eran personas que era gente amable, ¿no? Con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Tampoco es que Pablo agarró y se dio la gran vida, no, él agarró siempre trabajando, ¿no? Siempre estando, ¿cómo se dice? Cuando una persona eh, cuando una persona siempre quiere ayudar, ¿no? Siempre está dispuesto, esa es la palabra. Y no solamente, y tú cuando estás dispuesto al servicio hacia las personas, estoy segura que vas a poder estar dispuesto al servicio a Dios, porque si puedes estar dispuesto imagínense, para un humano, imagínense cuánto más dispuesto vas a estar hacia Dios. Y eso es lo que Cristo nos enseñó, ¿no? Yo he venido a servir. Y en su ejemplo vamos a poder siempre descubrir que el servicio te va a dar esa forma de ver el mundo, ¿no? De que tú sirves y, y así como sirves a las personas, ¿cuánto más no servirías a Dios, ¿no? Y lo podemos ver acá en su ejemplo, ¿no? En Pablo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y miren qué pasó, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Pucha, o sea que no lo mató a la tormenta y lo va a matar la víbora, ¿no? Dice, huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales, o sea, las personas que viven por ahí, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. O sea, ellos están hablando de una justicia divina, ¿no? Que de repente ni siquiera conocen bien, pero ya saben que existe una justicia. Y ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. ¿Por qué? Porque ellos sabían, si, bueno, yo he trabajado un tiempo en la selva, en el Perú, y ellos saben, las personas de ahí saben cuáles son venenosas, cuáles no son venenosas, cómo son la forma de los ojos, el tamaño de la cabeza, a qué hora del día te muerde para que te puedas morir o no. O sea, ellos saben, ¿no? Y, y entonces ellos saben que esa víbora, lo que le ha mordido, es venenoso, ¿no? Y que puede morirse, o sea, una mordida de esas lo puede matar y por eso están diciendo eso. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se linchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, ¿no? O sea, dijeron, pucha, y este no se muere, ¿no? Entonces debe ser un dios o alguna cosa, ¿no? Que extraña para ellos, ¿no? Y yo quiero que a veces nosotros podamos entender esto creo que es lo que Dios nos está diciendo hoy día, ¿no? Dios va a usarte en sus caminos si tú te dejas usar, si estás dispuesto, si estás ahí. Y a veces, y no importa si a veces parecen las cosas que van mal, sino que tú tienes que estar dispuesto, ¿sí? Y miren qué pasó. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, seguramente por esto de la mordida, porque si no, este líder de esa población ni cuenta se hubiera dado de Pablo, pero ya Dios utilizó eso que parecía malo, ya lo usó Dios, ¿sí? Y no quiere decir que él no pueda usar otras formas, pero de alguna manera hay cosas que suceden en nuestra naturaleza de ahora, pecaminosa, mala, malvada, no sé, tanto los seres humanos como los animales y todo lo que está acá en la tierra, de alguna forma está maldito, ¿no? Por el pecado. Y entonces suceden cosas como esta vibra que le mordió, que le esto, y entonces Dios no es que quiere que le muerda la víbora a Pablo, no, sino que él utiliza esas cosas que parecen malas para, para poder hacer su obra, ¿sí? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, ¿no? Una enfermedad estomacal. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea, ya en toda esta tempestad y todo lo que pasó, al final Dios proveyó para ellos, ¿no? A través de Pablo. Y eso es otra cosa también que a mí me llamó mucho la atención, de que eran más de 200 personas y solamente por una persona que, que estaba ahí entre estas personas, Dios ha podido bendecir a todas las demás. Y eso es como una regla de oro. ¿Ya? El cristiano a veces le pasan cosas, pero siempre hay gotitas de su bendición que abarcan a las personas que están alrededor, ¿sí? Y en este caso, Pablo ha hecho bendecir a todas estas personas, ¿no? Algunos
con agradecimiento seguramente, y otros no. Algunos con mente abierta, ojos abiertos, espíritu abierto. Algunos se habrán vuelto cristianos y otros no. Y nosotros también podemos ser esa luz, ¿no? De la que habla Cristo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lo que nosotros hacemos, podemos ser eso, ¿no? Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Ese Castor y Pollux son dioses. Pero bueno, Pablo no le importa porque ya sabe que esos no son dioses, ¿no? No existen, ¿no? De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puetuil, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea, igual, él era bendecido, ¿no? Sobre estas cosas trágicas, era bendecido, no era tratado como un preso normal, porque veían que él era diferente, ¿no? Entonces, yo sé que estas cosas son como que extraordinarias, pero un cristiano es diferente donde esté, ¿sí? Dice, ya vamos a terminar. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo varones hermanos, o sea, ya en Roma, ya ahí con los judíos de Roma, ¿no? Está hablando, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces les vuelve a hablar de la resurrección, ¿no? Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. O sea, de Judá, nadie mandó nada, ¿no? Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. La secta, en este caso de los cristianos, porque les voy a explicar, no crean que es una secta, ¿no? Sino que es, o sea, como la vemos nosotros ahora, sino que los judíos tenían estaban divididos como hasta ahora, ¿no? Algunos creen unas cosas, algunas creen otras cosas, y entonces estas como denominaciones que hay entre ellos también les llamaban secta. Y esta secta de las que ellos le están preguntando es la de los judíos, así como las de fariseos, los saduceos, los que ya vimos anteriormente, ¿no? Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían siempre. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y acá les da unos versículos de Isaías, ¿no? Que ellos conocen porque son judíos. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Qué hermoso, ¿no? Entiendan de corazón. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Les está diciendo a los judíos, ¿no? Que los gentiles somos nosotros, que no somos judíos. Esas personas van a hacerlo de corazón y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Imaginan
Ya dijimos, ¿no? Que esa era la discusión de siempre, ¿no? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Al final, cómo es que Pablo eh, ha podido hacer la obra del Señor en tanta dificultad y siempre siendo bendecido, nunca faltándole nada a Pablo para poder hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Muy bien, vamos a cerrar en oración. Voy a pedir, por favor, que me acompañen. Padre amado, gracias, Padre Santo, porque estas palabras nos dan esperanza, nos dan fortaleza, Señor. Gracias porque has puesto a este hombre, Pablo, como ejemplo de tantas cosas que nosotros podemos hacer a través de las cosas que esta persona en la figura de Pablo ha hecho, Señor, y que tú has hecho en la figura de Pablo a través del Espíritu Santo en él. Te doy gracias, Señor, por su vida, por su ministerio, por todas las cosas que hemos podido leer hoy, porque eso nos da esperanza para que nosotros podamos también estar dispuestos para Dios, decir sí siempre que tú quieras, servir, Señor, que es lo más importante que, que tú a través de ese camino nos pides, servir a las demás personas. Te damos gracias, Padre Santo, este día por poder terminar esta, este, este libro de hechos, Señor. Te agradecemos infinitamente porque hemos aprendido tantas cosas de ti, Padre amado. Todo esto te agradecemos y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.